Y ya lo sumamos a Miguel Ponce, nuestro querido Miguel Ponce, porque hoy la charla que vamos a tener con este hombre, que es el director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior del siglo XXI, es el famoso default o default. Vamos a ver cómo lo pronunciamos. Miguel, un gusto como siempre estar con usted y vamos a tocar este temita, esta palabra que por ahí cuesta un poco definirla, pero que tanto daño le hace a nuestra economía y a nuestros bolsillos. Miguel Ponce, ¿cómo le va? Buenas tardes. Qué alegría estar, Ale, con ustedes, con vos, Virginia, y toda la gente que lo sigue, que cada vez es más. Una gran alegría. Bueno, acá estábamos con Virginia, con Vitu, mi amiga, tratando de dilucidar a ver qué es el famoso default, cuántas veces cayó en default la República Argentina, porque es una palabrita que ya conocemos, y cuál es la solución para salir de esto, Miguel. Bueno, obviamente default implica no pago, desconocer deuda. Ahora, las reacciones frente a esta situación son diversas. Yo inclusive desdramatizaría la actual situación de default porque frente a quienes estamos debiendo, nuestro acreedor principal, el Fondo Monetario Internacional, desde hace rato, como yo lo vengo charlando con ustedes, viene operando en modo La Molina, es decir, siga. Por más que no cumplamos ninguna o casi ninguna de las metas establecidas, léase lo que tenía que ver con la acumulación de reservas, que este es el tema tal vez más grave, y posiblemente el que más le interese al fondo, porque con esas reservas debieran efectuarse los pagos, pero también la emisión, también el tema inflacionario, el déficit fiscal, todas aquellas cosas pautadas con el fondo no se están cumpliendo. Y sin embargo, obviamente el fondo está en modo La Molina. ¿Cómo será que no solo no tenemos que, dramatizar esta situación de no poder pagar, de no poder cumplir las metas, etcétera, sino que además encima, en estas horas, particularmente mañana y pasado, va a haber reuniones que son claves? ¿Para qué? Porque vamos a pedir más dinero fresco. Es decir, se van a pedir entre 5.000 y 6.000 millones de dólares más en lo que se denomina una línea de préstamos y de créditos que el Fondo Monetario tiene para cuando hay emergencias climáticas. Y la sequía es una emergencia climática absolutamente inédita y de una dimensión desconocida en el país. Yo diría que esta sequía, yo vengo de estar la semana anterior en Salta, este fin de semana en Chubut, y en todos lados uno ve las economías regionales hechas bostas, digamos, en el barrio, ¿no? Ustedes allí también lo están padeciendo, se les ha prometido a la región el dólar Malbec. Yo no veo qué están esperando para que salga el dólar economías regionales, porque hasta este momento los únicos que han sido apuntalados con dólares diferenciales son los de la zona núcleo, ¿no es cierto? Entendible lo de la soja y todo lo demás, pero lo que también hay que salir a salvar son economías regionales sumamente importantes como las de ustedes o esta que yo estoy relatando. Entonces, se van a pedir 5.000 y 6.000 millones de dólares que son créditos blandos a 20 años con 10 de gracia. O sea, en la reunión que el presidente de la nación va a tener con el presidente de los Estados Unidos, Biden, presidente del país que es el principal accionista del Fondo Monetario Internacional. La palabra de la Reserva Federal de los Estados Unidos no diría que para el fondo es ley, pero casi. Además está obviamente Japón, Alemania, el resto de los países fuertes, que en general miran con más rigurosidad cómo debiera plantarse el fondo, el organismo, frente a la Argentina que no cumple. En la situación es que en esa charla con Biden, le va a pedir precisamente por lo que implicaría como desestabilizador para la región el hecho de no poder llegar a elecciones, de que hubiera una explosión social por que se agudizara la crisis, que el tema inflacionario se espiralizara y saliera de control,
aunque muchos dicen que ya está descontrolado, pero esto podría ser siempre se puede estar peor y siempre se puede agravar, ¿no es cierto? Que entráramos en una hiper alocada y que de pronto la crisis cambiaria rápidamente se transformara en una crisis y corrida bancaria, es decir, la gente yendo a sacar sus reservas, etcétera y demás, va a pedirle a Biden que interceda ante el fondo y entonces al día siguiente en la reunión que va a tener el ministro de Economía Massa, que también va a participar en la segunda parte de la reunión con Biden, pero en este caso con Kristalina Georgieva, va a plantear primero la necesidad de que el fondo no ya trate aquello que quería Guzmán, que eran los sobrecostos, ¿no es cierto?, los intereses elevados que el fondo le cobra, el organismo le cobra a los que están tan expuestos, es decir, los que tienen deudas tan grandes en relación a su PBI, sino que ahora le va a pedir dos cosas. Uno, que se contemple el tema de la sequía y segundo, que se contemple el impacto que ha tenido en los costos y en la economía argentina el aumento de precios de combustibles y todo lo demás energético y de fletes a partir de la invasión rusa a Ucrania, ¿cierto? Si estos dos elementos son contemplados, hasta ahora el fondo ha dicho que no, pero este tema de ir a solicitar ese crédito que el fondo sí tiene para estos casos, a lo mejor hace de que tengamos alguna noticia que traiga alivio, porque como bien ustedes dicen, estar en default no es solo esto de no estar pagando. Ingeniero. Adelante, sí. Justamente, para que todo, porque por ejemplo, los que no sabemos mucho de economía, nos da mucho miedo esta palabra. ¿Usted nos puede decir qué le está pasando, más allá de toda la explicación que dio, que es muy clara, qué significa y cómo va a repercutir en los salarios nuestros y en las idas al supermercado? Vamos a ir a lo básico, ¿no? Lo que necesitan las personas: comida, vestido y transporte. ¿Cómo nos va a repercutir? Lamentablemente, yo diría, todo lo que viene para adelante es más difícil que lo que hemos vivido hasta ahora. Alguna vez con ustedes yo dije, volvé diciembre, que vuelva diciembre. ¿Por qué? Porque los precios que teníamos en ese momento, el tipo de cambio que teníamos en ese momento y la euforia que vivíamos por el campeonato mundial hacía que a esta altura sea un recuerdo que parece lejano, ¿cierto? Parece allá que hubiera ocurrido hace muchos años y no hace nada más que 3 meses. ¿Pero por qué? Y bueno, porque claramente el tema inflacionario no logra ser controlado. La mala noticia es que marzo en términos de inflación va a estar arriba del 7, o sea, va a ser mayor que febrero. Febrero fue mayor que enero. Ya estamos instalados en una inflación mensual, una inflación anual de 3 dígitos, o sea, estamos arriba del 100% de inflación anual. La meta planteada del 60% de inflación anual que se puso en el acuerdo con el fondo y en el presupuesto ya ha quedado en el olvido. El piso de inflación de este año va a ser 120, o sea, el doble de lo que estamos hablando. Estamos viviendo algo que con ustedes lo definimos. Es un proceso de estanflación, un año que caracterizábamos como de estanflación, es decir, estancamiento de los niveles de actividad, del comercio, de la producción, etcétera, con alta inflación. La mala noticia es que estamos en tránsito a un escenario aún peor, que es el recesivo, o sea, caída de nivel de actividad, no mantenimiento, caída, no estancamiento, con alta inflación. Estamos cuantificando que el tema de la sequía no solo implica unos 20, 25 mil millones de dólares menos de exportaciones. Si a esto le agregamos que falta allí las economías regionales y el impacto en la vida cotidiana, menos transporte, los pueblos que viven de la actividad agropecuaria, donde no se vende en los comercios, donde no se venden repuestos para la maquinaria, se vende menos fertilizantes, se construye menos, etcétera, etcétera. Todo esto da una cuantificación de una caída del PBI en el año de un 5%. Esta es la mayor caída en un tiempo electoral que tengamos memoria. Estamos teniendo las menores exportaciones de toda nuestra historia, la mayor caída, perdón, de exportaciones de toda nuestra historia. Jamás había caído el proceso exportador como estamos en estos momentos. Y esto, todos sabemos, implica que
Los únicos dólares genuinos, hay que recordarlo, son los que provienen del saldo positivo de la balanza comercial, es decir, la diferencia entre exportaciones e importaciones. La mala noticia es que además de caer en cantidad, está cayendo en precio. No solo están cayendo en precio todas nuestras exportaciones agropecuarias en estos momentos, con lo cual el tema tiende a agravarse, no a plantear. Y ahora tenemos, este mes, los aumentos que se han producido en lugar de una lista semanal, llega a los comercios 2 y 3 listas semanales de actualizaciones de precio. Esto es la velocidad del proceso inflacionario que se acelera, se demuestra en este tipo de cosas. Y entonces nos encontramos con que la paradoja de que hoy una pareja donde los dos trabajan con un empleo en blanco, no llegan a cubrir la canasta. Y esto no se ha vivido nunca en la Argentina. Por eso es que está habiendo tanta demanda de más trabajo. ¿Por qué? Porque los que están buscando trabajo son los que ya tienen trabajo. No sé si entendemos. Como no alcanza, salen a buscar otros trabajos. Claro. Y esto es una situación, francamente, que marca la gravedad de la situación, el carácter de inédito de esta crisis, que nos obligaría a toda la dirigencia en un año electoral a buscar soluciones inéditas, no a seguir tropezando con la misma piedra, como siempre lo decimos con ustedes. No claro, pero parece que están preocupados solamente en cómo van a salir las campañas electorales sí. y en poner dinero en eso, cuando deberían estar preocupados en ajustar justamente eso. Digamos, si un solo candidato en este momento saliese a decir, yo no voy a hacer una campaña electoral o no voy a gastar tanto en una campaña electoral para poder ajustar los gastos, que es lo que debería estar pasando, ganaría muchísima credibilidad. Vamos al supermercado y nos damos cuenta que no hay productos, están especulando, no hay marcas, no hay variedad, hay góndolas vacías. Al menos aquí en Mendoza, le cuento esto, ingeniero, supongo que se replica en el país. No solo se replica en el país, ya empieza a cuantificarse la cantidad de negocios que han cerrado. Hay 200 supermercados menos. Bocas de expendio, hablé antes de ayer con Yolanda Durán, que es la presidenta o la que dirige este nucleamiento de los supermercados chinos, como se los dice popularmente, y la cantidad de bocas de proximidad que han cerrado ya supera los 200 en el último mes. ¿Qué quiero decir? Que el proceso de distribución de cargas no está siendo justo. Los únicos que han entrado al programa de precios justos son las grandes superficies y las grandes marcas, pero entonces los sectores populares terminan gastando más en comida, bebida no alcohólica, en productos de limpieza, es decir, los consumos populares terminan siendo más caros en su barrio que aquel que puede planificar la compra, ir con el auto, aprovechar los acuerdos de precios firmados con el gobierno, entre el gobierno y las grandes superficies. Y bueno, esta situación objetivamente marca un agravamiento de la injusticia, un agravamiento de las desigualdades. Por eso esto que ustedes relatan de lo que está ocurriendo en las góndolas en Mendoza también se da en el sur, también se da en el norte, también se da en el Gran Buenos Aires y hasta en mi barrio, si salgo por aquí, a los que no son supermercados, obviamente. Me parece que es un indicador, Miguel, la postura de los comerciantes chinos. El ciudadano chino ha demostrado que se puede bancar cualquier cosa. Cualquier país se instalan, hacen su negocio, pero se están yendo. Esto significa que hasta el más laburante, al que le pone todos los días las ganas, como es el supermercado chino, hasta ellos están detectando de que algo hace rato que no está bien. ¿Sabes lo que a mí me llama la atención, Miguel? Después de tantos años y después de tanto tiempo de que no se han hecho bien los deberes acá en la República Argentina, que todavía haya un atisbo de confianza por parte de las entidades que nos tienen que prestar plata. ¿Todavía hay credibilidad para la Argentina? A ver, en Argentina, en esta etapa, en el gobierno que está terminando, no hay credibilidad ni expectativa. Pero, el Fondo Monetario y los Estados Unidos en este caso no quieren aparecer como los responsables de que se acelere y deteriore el proceso democrático en la Argentina. Es decir,
que esa corrida que decíamos recién no se transforme en saqueos o en sangre en las calles, como nos prometió Grabois, y que esto llevara políticamente un adelantamiento de las elecciones o a una asamblea legislativa o nuevamente aquella imagen del helicóptero que nadie más quiere volver a repetir. Y me parece que está manejándose con esta mirada que yo hacía recién, estilo La Molina, ¿no? Siga hasta llegar a elecciones a como dé. Y en este sentido yo diría que hay una coincidencia entre el oficialismo que dice a como dé hay que llegar a elecciones, tratando de que el Titanic no termine de impactar en el iceberg y entonces sí pueda ser este hundimiento al que repetíamos recién, las manifestaciones económicas y políticas cuáles serían. Me parece que en todos está la voluntad de llegar a las elecciones, producir las renovaciones necesarias y a partir de ahí, con un nuevo gobierno, empezar a construir mayorías parlamentarias que permitan sacar las leyes necesarias para estas reformas estructurales que hacíamos referencia recién. Si estamos diciendo que el gobierno se equivoca e insiste en pensar que puede solucionar los problemas de la macro operando sobre la micro, y todos los programas en la micro han fracasado, desde el fideicomiso para el pan, ¿se acuerdan? La harina, los cupos a la exportación para que no subiera el precio de la carne, precios justos, precios cuidados, los cepos, lo que ustedes quieran, todo eso ha fracasado porque es pretender operar en la micro para solucionar problemas que son estructurales, que no se solucionan con fórmulas de esta naturaleza. Tampoco con aquellos cantos de sirena que nos vienen y nos traen recetas mágicas prometiendo que con eso resuelven los problemas de la gente. Digo, no vamos a resolver los problemas de la gente incendiando el Banco Central o dolarizando cuando no tenemos dólares, ni siquiera para pensarlo, o vendiendo nuestros órganos o dando la libertad para que la gente salga con los chumbos a la calle. Ingeniero, ¿no es cierto? Sí, nos están apurando porque ya tenemos a nuestro compañero Daniel Gallardo, pero en una frase que me lo diga porque me van a matar a mí. ¿Qué le diría usted a los argentinos que en este momento todo lo que vemos es negro y es desesperanza? ¿Qué nos puede decir? Por favor, le pido en una frase. Desdramatizar. Todo tiempo que viene tiene que ser un tiempo de esfuerzo, pero también unirlo a la esperanza. Pensar que el futuro es nuestro por prepotencia de trabajo, como decíamos en algunos tiempos en la universidad, y tratar de hacerle comprender a la dirigencia política que la agenda de la gente es el tema económico que hemos tocado con ustedes, el tema inseguridad, hasta hace pocos días los cortes de luz, etcétera, y que no que se aboquen a ello en lugar de estar con esta danza de vanidades en la cual lo único que importa es el lugar que ocupa en la próxima lista electoral. Gracias, ingeniero. Gracias a usted. Un abrazo muy grande, el ingeniero Miguel Ponce, director del Centro de Estudios para Comercio Exterior Siglo XXI. Un abrazo grande, ingeniero, como siempre, muy, muy atento y muy didáctico también. Chao, Vale, chao, Virginia, mi cariño de siempre. Chao. Gracias. Hasta las 14, El Interactivo. Y estuvo bueno eso de proponer una frase